Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 14, mes 10. Jeremías capítulo 23. Desde el versículo 21, Jeremías continúa con la reprensión a los falsos profetas. Estos hombres cometían la fatal insolencia de hablar como si el Señor les hubiera enviado, siendo que no les había sido dada ninguna palabra de parte de Dios. Por lo que el Señor dijo: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Sin duda es realmente un pecado terrible el hablar en nombre de Dios bajo estas circunstancias, ya que refleja un nulo temor de Dios y un corazón perdido en profundas tinieblas. El Señor dice ante esto: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 22. Esto nos enseña que una característica de los falsos profetas es que no tienen comunión con Dios, ni tampoco buscan su voluntad ni su palabra en la intimidad, sino que simplemente se lanzan a hablar en su nombre sin que Dios les haya dicho nada realmente. El Señor también aclara que aquellos que dicen hablar en su nombre deben hablar según su palabra y no conforme a sus invenciones. Es por eso que Dios dice que, aunque pareciera estar lejos, en realidad sigue viendo todas estas cosas, llenando el cielo y la tierra y sabiendo lo que ocurre. Por tanto, los falsos profetas que piensan que se van a salir con la suya y que pueden mentir de una manera descarada y perversa, no lograrán su objetivo realmente, sino que serán condenados con dureza. Desde el versículo 25, los falsos profetas dicen recibir sueños, pero hacen que el pueblo de Dios se desvíe según el engaño de sus corazones. En contraste, la misma escritura enseña que la palabra del Señor es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Versículo 29. La verdadera palabra de Dios es viva y eficaz, como señala Hebreos 4:12. Es única y no se puede comparar con nada más. Solo su palabra tiene el poder de dar vida a los muertos, de quebrantar los corazones sumergidos en el pecado y vivificar a aquel que está contristado por su pecado. Por tanto, quienes hablan en nombre de Dios sin que Él los haya enviado, intentando poner al mismo nivel la palabra humana con la palabra divina, están cometiendo un grave pecado. Desde el versículo 30, finalmente, cerrando este tema, el Señor declara juicio para estos falsos profetas, diciendo que está en contra de aquellos que hurtan sus palabras y endulzan sus lenguas, es decir, hablan lo que la gente quiere oír. Dicen cosas que parecieran ser agradables a los oídos de los pecadores que están endurecidos en su maldad. Y no solo eso, sino que además profetizan sueños mentirosos y hacen errar al pueblo con sus mentiras. Por todo lo anterior, el Señor declara un grave y severo juicio contra estos falsos profetas, los que reciben palabras más severas que aquellos que son simplemente incrédulos. El Señor deja de manifiesto que el trato será mucho más riguroso para aquellos que dicen hablar en su nombre, pero que nunca fueron enviados por Él. Capítulo 24. Se presenta la señal de los higos buenos y los malos. Esto se da después de que Nabucodonosor deportó a Jeconías, hijo de Joacim, a su nación, es decir, ya había ocurrido un primer exilio por parte de los babilonios. Debemos recordar aquí que Jeremías no ordenó cronológicamente su relato. En este contexto se relata la visión del profeta acerca de las dos cestas. Una de ellas contenía higos buenos y la otra malos. Recordemos que el Señor en varias oportunidades ocupa los frutos como símbolos para reflejar lo que quiere decir acerca de su pueblo. En este caso, contrario a lo que se podría pensar, el Señor declara que aquellos que serían deportados tendrían su favor y aprobación. Su ayuda estaría con aquellos que permanecieran fieles y volvieran su corazón a Él, e incluso dice que les daría un corazón para que me conozcan. Versículo 7, lo que implica una obra de restauración y regeneración espiritual. Sobre ellos cumpliría la promesa que recorre toda la Escritura: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Agregando, pues volverán a mí de todo corazón. En contraste con este grupo, aquellos que se quedarían en Jerusalén serían desechados, como expondrá este libro más adelante, al hablar sobre la perversión de los que quedaron en Judá. Con esto aprendemos que el Señor también limpia a su pueblo de aquellos que realmente no le aman ni le conocen, y fortalece a quienes verdaderamente aman su nombre y su palabra. Capítulo 25. Desde el versículo 1 se anuncian los 70 años de desolación. En primer lugar, cabe destacar que el Señor ya venía anunciando desde mucho antes que vendría el día en que su pueblo sería deportado a causa de su pecado. En segundo lugar, llama la atención el hecho de que Dios denomina a Nabucodonosor como su siervo, versículo 9, ya que sabemos que este hombre era un rey pagano e incrédulo. Sin embargo, el Señor lo trata como su siervo porque sería instrumento para hacer su voluntad con su pueblo, que era justamente el exilio. En el versículo 3 se detalla que el Señor le dio al pueblo muchas oportunidades de arrepentimiento y el pueblo no oyó. Dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis. Por lo que dice que haría cesar todo rasgo de alegría, como sería la voz del esposo o de la esposa, y las naciones servirían al rey de Babilonia. Versículos 10 al 11. Todo eso acontecería en un lapso de 70 años, antecedente que el profeta Daniel
en el capítulo 9 de su libro, consideró para orar e interceder por su pueblo para que el Señor se acordara de aquella promesa que les permitía el retorno. Luego, dice que tras estos 70 años vendría el juicio para los babilonios y otros pueblos de la región que se alzaron contra él en rebelión, lo que sería un gran juicio de gloria, que luego se usaría como imagen en Apocalipsis para referirse al juicio al que será sometida toda la humanidad perversa y el sistema de maldad humano que está bajo el pecado. Desde el versículo 15 se anuncia la copa de ira que se derramaría contra las naciones. El Señor dice a Jeremías: «Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío». Estas naciones son anunciadas un poco más adelante y dice de ellas que serían juzgadas por el Señor de manera inevitable, pues la hora del juicio estaba decretada y ciertamente vendría. Ocupando la imagen del lagar, dice que estas naciones cantarían canción de lagareros, aquellos que trabajan en el lagar. Esta imagen es ocupada también en Apocalipsis, cuando se habla de cómo el Señor juzgará a los pueblos pisándolos como uvas en el lagar, lo cual forma parte de una cruenta imagen, ya que cuando las uvas son pisadas en un lagar, los vestidos quedan rojos, salpicados por el mismo jugo de la uva. De la misma manera ocurrirá cuando el Señor aplaste a sus enemigos bajo sus pies. En resumen, el Señor dice que decreta un juicio contra las naciones desde su santa morada, en el cual Él será el juez de todo ser humano y en que entregará a los impíos a la espada, causando gran mortandad. Esto debía causar espanto y quebrantamiento, moviendo a los líderes y a los pueblos al arrepentimiento. Por tanto, sabiendo que estos juicios temporales anticipan el juicio final del Señor sobre toda la tierra, tomemos en serio una vez más al Señor, veámoslo como lo que es, el Rey soberano sobre toda la tierra, y no menospreciemos su santa palabra. Salmo 84. Este hermoso salmo trata sobre cómo se alaba al Señor por hacernos parte de su pueblo y por la comunión que se disfruta en medio de sus hijos. En el versículo 1 notemos que al decir «cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos», está elogiando la presencia de Dios en medio de su pueblo, que en el Nuevo Testamento es llamado casa de Dios, como dice 1 Timoteo 3:15, refiriéndose a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 2. El aprecio y la alabanza a Dios están ligados indisolublemente a la comunión con el pueblo de Dios. No se puede querer la comunión con Dios sin la comunión con su pueblo. Del mismo modo, la comunión con el pueblo de Dios no es algo opcional. Versículo 3. La casa de Dios es un lugar acogedor, que invita al hombre a encontrar allí su gozo, paz y plenitud, y donde incluso las criaturas como las aves pueden encontrar un refugio. Esto es así porque la presencia de Dios habita en ese lugar y por eso es donde se puede encontrar el amparo, consuelo y solaz por excelencia. Desde el versículo 4, el hecho de congregarse con hermanos en una iglesia y ser parte de un cuerpo, no solo asistir, es algo esencial en la vida de adoración de un creyente. Nos llena de bienaventuranzas, pues podemos allí alabar al Señor, pasar la tristeza y encontrar la alegría, ser llenos del poder de Dios para vivir como es grato ante su presencia. Se promete que veremos a Dios en Sión, versículo 7, es decir, lo contemplaremos manifestado en su pueblo. Esta verdad se repite en 2 Corintios 3:18, cuando afirma que seremos transformados de gloria en gloria. Desde el versículo 8, esto lleva a un clamor al Señor, pues Él escucha y no desampara a quienes invocan su nombre. Es el escudo de su pueblo. Por ello, no hay como estar en la casa de Dios, allí donde habita su espíritu. El aprecio debido a Dios tendrá como consecuencia tener la estima debida a su pueblo, a su casa en esta tierra, que es el templo del Dios vivo. Termina con una preciosa declaración, en que se llama dichoso al que confía en el Señor, y es que todo aquel que pone su esperanza en Él tiene una esperanza firme e indestructible, pero quienes escogen cualquier otro camino solo encontrarán destrucción. Proverbios capítulo 25, versículo 15. Al interactuar con otras personas es relevante la actitud con la que uno habla y trata a su interlocutor, ya que depende de eso el impacto que uno puede provocar en el otro. En otras palabras, la manera en que hablamos a otro tiene un gran efecto y puede lograr cosas importantes. Por ejemplo, si nos dirigimos con una actitud impulsiva e insolente, desde luego no podemos esperar obtener nada bueno, más aún cuando se trata de una autoridad, la persona con la cual estamos hablando. Pero si, por el contrario, somos pacientes y prudentes y nos dirigimos con lengua blanda, es decir, con palabras suaves, llenas de dominio propio y paciencia, dice la Escritura que esas palabras amables tienen el poder de un arma efectiva, que incluso puede aplacar la ira. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Desde el versículo 1 se trata la venida del Señor. El apóstol Pablo, ya llegando al corazón de la carta, trató de corregir un error que estaba ocurriendo en la iglesia de aquel entonces, acerca del entendimiento de la segunda venida de Cristo. Algunos pensaban que aquella venida, que había sido anunciada, estaba prácticamente
lista para ocurrir en lo inmediato. Sin embargo, Pablo les exhorta a que no se dejen mover fácilmente por este modo de pensar, ni se confundan por ninguna cosa que les pueda decir otra persona, porque el día del Señor, que es otra forma de referirse a la segunda venida de Cristo, está cercano, pero no tanto como ellos lo estaban imaginando, porque antes debe ocurrir el tiempo de la apostasía, es decir, una notoria lejanía de la fe por parte de la Iglesia, y un odio a Dios muy abierto y manifiesto por parte del mundo. Desde el versículo 3, Pablo les menciona que era necesario que se manifestase el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que nació para perderse, el hombre que encarnaría el pecado tal como Cristo encarnó la justicia y la santidad. Pablo lo caracteriza como aquel que se opone contra todo lo que se llama Dios. De hecho, dice que él mismo se hace llamar o se hace considerar como Dios, llegando incluso a exigir adoración. Desde el versículo 7, aquí cabe mencionar que este pasaje es muy importante para interpretar la historia de la humanidad, porque se menciona que el ministerio de la maldad o de la iniquidad ya está en acción, lo que quiere decir que desde entonces podemos ver visos de este ministerio a lo largo de toda la historia de la humanidad. En otras palabras, desde la ascensión de Cristo se puede visualizar la manifestación de este ministerio en donde el hombre manifiesta rebelión contra Dios y aún la Iglesia exhibe apostasía. A pesar de lo anterior, debemos notar que llegará un momento en que vendrá el hombre de pecado final, porque, por ejemplo, nosotros podemos pensar en hombres malvados como Hitler o Stalin, dictadores famosos, o en Napoleón, y veremos claramente en ellos la arrogancia, el deseo de culto hacia sus personas, elementos de este hombre de pecado, pero aún así no eran el hombre de pecado definitivo o final. Desde el versículo 9, Pablo les advirtió que por el momento Satanás se manifestaría también con prodigios y milagros engañosos, por lo que debemos entender que los milagros no han de ser el criterio para decir que algo está bien o está mal. Lo decisivo siempre será la palabra de Dios. Aquellos que no creen en el Señor y no aceptaron su evangelio serán engañados, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el mismo Señor los entregará a rebelión, enviándoles un poder engañoso para que crean la mentira, para que finalmente su condenación sea sellada. No es que ellos desde ese momento recién van a creer en la mentira, sino que justamente serán entregados a ese engaño final porque rechazaron la verdad y prefirieron la mentira. El versículo 13 marca un contraste. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, los hijos de Dios no serán engañados. Y con esto notamos dos grandes criterios para saber si hemos sido escogidos por Dios. En primer lugar, si hemos sido santificados por el Espíritu, el cual ha renovado nuestros corazones para que amemos la palabra, la santidad y busquemos la justicia en nuestra vida. En segundo lugar, es la fe en la verdad, porque una persona que ha sido escogida se identificará fácilmente porque cree en el Evangelio y no se deja arrastrar por el error de manera definitiva. Desde el versículo 14, en conclusión, el Señor fue quien nos llamó, quien nos alcanzó para que nosotros a su vez alcancemos su gloria. Por tanto, estamos siendo llamados a estar firmes porque el ministerio de la iniquidad ya está en marcha, así que debemos retener la doctrina, amar la palabra y valorarla sobre todas las cosas, no dejándonos arrastrar fuera de ella, ni sumándole ni restándole. Y el mismo Señor que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, sea el que conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra.